Aquí, mira, el pasado es de total importancia, de manera que si algo afectó una vez profundamente, ¿sí? Profundamente la vida de uno, continuará haciéndolo indefinidamente. Aquí el problema, en el pasado tenemos dos vertientes, ¿no? En el pasado con tu paciente, porque bueno, tuviste una relación pasada con él, a lo mejor fue tu papá, a lo mejor fue tu mamá, a lo mejor fue tu hermano, pero tuviste una vida conflictiva con él. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, te llenaste de frustraciones, de cierto coraje, cierto incluso odio, ¿no? Con él, y al final de cuentas se enferma, ¿no? Yo he tenido pacientes, o hemos tenido pacientes en la clínica, donde el papá fue terrible con los hijos, y luego se enferma y con el que era más terrible es el que lo tiene que cuidar. O la mamá. Tuve por ahí una paciente hace algunos años y decía, pues es que yo a mi mamá la odio, pero pues la tengo que cuidar, ¿no? Le das las dos opciones, o sea, tienes dos opciones. Puedes abandonarla, la puedes meter a una institución y abandonarla, o puedes atenderla, cuidarla y sentirte bien. El problema de abandonarla es que quizá con el tiempo desarrolles un problema de un sentimiento de culpa que no te permita vivir tranquilamente, ¿sí? Y el problema de que no lo cuides es que tienes hijos y que le estás todavía educando a tus hijos, aunque tengan 40 años o 30, y les estás diciendo cómo se trata a los viejos. Se les abandona y se les deja de una manera muy mal, ¿no? Entonces, la ventaja de atenderlo es que quizá te sientas bien. Ahora, cuando tú tienes una frustración o cierto resentimiento con las personas, pues está la parte del perdón. Tienes que perdonar. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque la base del perdón es que el resentimiento, el odio y todo lo negativo que traes, tú lo estás cargando. Es decir, tú estás jorobado y tú estás cargando con esa situación, ¿sí? Al otro a lo mejor no le interesa. Y en pacientes con demencia pues se va a oír algo raro, ¿no? Ya ni se acuerdan. Ya no se acuerdan qué te hicieron. Entonces, además va a seguir siendo como es, ¿no? Porque los pacientes que tenemos, si tuvo una vida muy adecuada, a lo mejor en la enfermedad también es muy adecuado. Pero si tuvo una vida terrible, pues lo más probable que en la enfermedad también siga siendo. Decía por ahí el doctor Subiría, un tanatólogo, ¿no? Mi abuelito sigue siendo igual, solamente que cada vez es peor, ¿no? Pues sí, o sea, seguimos siendo los que somos, pero con base en todo esto, cada vez nos vamos deteriorando y vamos siendo, pues digamos, peor, ¿no? Porque no nos aplicamos a otras cosas. Claro, el paciente con enfermedad, bueno, ya no es consciente de esta situación. Entonces, el pasado en ese sentido, bueno, hay que sanear esta parte, ¿no? Y bueno, y el pasado es muy importante, sí es importante el pasado, muy importante. Los seres humanos de ahora le debemos a los seres humanos de antes un montón de cosas, ¿no? Que se aventaron una bomba atómica en Hiroshima, ya lo entendimos, ya nadie ha sido capaz de aventar otra, ¿no? Y esperemos que no se atrevan. Entonces el pasado es muy importante. Nosotros, de acuerdo a una teoría que es el materialismo dialéctico, somos un producto histórico social, o sea, somos producto de la historia y de la sociedad, pero sí es muy importante el pasado, porque aprendemos de él, porque lo podemos manejar y todo, pero sufrir con base en las cuestiones pasadas, eso es lo que no está bien. Odiar, frustrarnos por las situaciones del pasado no es conveniente, ¿no? Necesito sanear, necesito perdonar, necesito hacer un análisis y entonces en un momento determinado lograr manejar esta situación, ¿sale? Bien, aquí mira, es aquí otro despegue de la realidad, ¿no? La gente y las cosas deberían de ser diferentes de como son, y que es catastrófico, otra vez, ¿no? No encontrar soluciones inmediatamente y perfectas, ¿sí? Para las desagradables realidades de la vida. O sea, aquí hay aspectos importantes. Las cosas son como son, es lo que te decía hace rato. O sea, te tienes que apegar a la realidad tal cual es. Si no te apegas a esa realidad como es, entonces viene tu trastorno, te comienzas a sufrir, comienzas a tener ciertas situaciones. Insisto, ya había explicado el proceso, catastrofizamos,
hacemos la cosa grande. Ya diagnosticaron a tu paciente con Alzheimer y entonces dices, no, pues te pones mal, ¿no? Comienzas a pensar que ya tu vida va a ser diferente y sí es cierto, ¿no? Sí vas a tener muchos cambios, pero los vas a poder controlar si haces una buena planeación, una buena elaboración. Entonces el problema es no catastrofizar, no hacerlo grande, sino pensar que realmente y porque es cierto lo podemos controlar. Además, nosotros queremos inmediatamente dar soluciones perfectas, ¿no? Las soluciones, y sobre todo en este caso, en este tipo de trastornos, no son inmediatas. Tiene que hacer, si va con la doctora Rangela que le evalúe, pues de entrada se va a aventar 2 horas ahí, ya no es tan inmediato. Pero aparte te va a dar otra cita y otra, y va a ser un largo tiempo para que se pueda definir qué tipo de demencia es y además cuáles son los controles que vas a manejar. A lo mejor pasa con el neuropsicólogo acá, con Cristian, ¿verdad? Que al rato nos va a dar una super orientación. Y ya, entonces, no, las soluciones no son inmediatas. Es decir, en general para todos nuestros problemas que nosotros tenemos, no tenemos soluciones inmediatas. Además, las soluciones a veces llegan de manera que nosotros ni siquiera pensamos. Nosotros tenemos un pensamiento lógico que nos beneficia mucho, pero a veces nos perjudica también. Por pensar de manera lógica, sufrimos bastante. Cuando muere un hijo, en lugar de que muera el padre, o sea, debería de morirse el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, ¿no? Eso es lo lógico, es el pensamiento que nosotros tenemos. Pero los problemas que nos produce esa ruptura de la lógica, cuando muere un hijo, cuando muere un nieto, ¿cómo te sientes? Si es que algo le ha ocurrido, pues te sientes muy mal. Incluso acabas diciendo, pues debería haberme muerto yo, porque yo ya viví y él no había vivido, ¿no? Entonces, la lógica, te digo, es muy buena, ¿no? Tenemos pensamiento lógico, lo manejamos, pero la lógica a veces también nos perjudica, porque pensamos que todo debe estar en este orden y cuando sale del orden, pues tenemos ese problema. Entonces las soluciones no son inmediatas, no hay soluciones perfectas, ¿sí? Y bueno, necesitamos nosotros en un momento determinado ajustarnos a estas situaciones. Las soluciones se van dando porque tú las vas provocando, porque tú las buscas, tú las encuentras y insisto, no hay una perfección en tu solución. Esa solución sencillamente se va a dar y a veces aparece de una manera que ni lo esperas. El pariente que nunca te visitaba, a lo mejor es el que llega y te dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Y no lo podemos creer, ¿no? Es más, el otro día estaba con una paciente que la quería ayudar la tía, no sé si esté por aquí, y no quería, ¿no? Que no me ayude, ¿no? O sea, si nunca me ha querido, pero le estaba ofreciendo la ayuda y al final se la dio, y bien, ¿no? O sea, ahí hay una solución que en un momento determinado no le esperábamos, pero se dio esa parte de solución, ¿no? Bien, y esta última, ¿no? Uno debe de tener a alguien más fuerte en quien confiar y de quien depender, ¿sí? Obviamente, nosotros no requerimos de tener a alguien más fuerte. O sea, sí puede haber alguien más fuerte y me apoya y me ayuda y todo, pero no debo de estarlo esperando, ¿sí? Y sobre todo la dependencia. Yo no tengo que depender de nadie. Yo en un momento determinado, con las herramientas que pueda yo tener, de tipo psicológico y de todo tipo, necesito solucionar mi problema. Insisto, me regreso al anterior. No voy a encontrar la solución perfecta, a lo mejor con mis capacidades, con mis habilidades, pero doy una solución. Logro cuidar a mi paciente, logro cuidarlo de tal manera. Había en alguna jornada que dimos hace algunos años, una persona que era sola, pero tenía su paciente, pero tenía que irse a trabajar. Entonces, tenía ya todas las consideraciones hechas, ¿no? O sea, ya había puesto una llave del gas oculta, los cuchillos bajo llave, todo lo peligroso ya lo había quitado. Entonces la encerraba con llave y se iba a trabajar. Tenía que trabajar, si no, ¿quién las iba a mantener a ambas? Entonces tenía a su mami con el problema y obviamente un día llegó y pues subió a la escalera y cayó y ya la encontró fracturada, ¿no? O sea, ahí, insisto, nos frustramos, cargamos cierta culpa y todo, pero realmente no debemos desarrollarla, porque en un momento determinado
no somos perfectos, como veíamos en la primera idea, no somos completamente o totalmente capaces de controlarlo todo. Entonces tenía que solucionar el problema de su paciente y su problema de vivir, y de vivir sobre todo ella. Entonces no necesitamos a alguien más fuerte, nosotros podemos lograr un montón de cosas con todas las deficiencias que pueda haber, y además no debemos de depender de nadie, ¿no? Necesitamos ser independientes con respecto a todo lo que nos está ocurriendo, especialmente o específicamente lo que nos atañe ahorita con nuestro familiar, pero también en nuestra vida personal nosotros debemos de lograr todo, ¿sí? Generalmente estamos buscando soportes de dónde asirnos o dónde agarrarnos para lograr determinado tipo de cosas, y no está bien, ¿no? Nosotros debemos de solucionar este tipo de problemas. Bien, aquí vamos a manejar ciertas conclusiones, ¿no? La comprensión de que mi familiar ha perdido el control sobre de sí mismo. Esto es importante, mira, con base en lo que acabo de mencionar o de especificar, aquí necesitamos entender perfectamente, y es la base de la plática de ahorita, que él está enfermo y ya no tiene un control mental y posteriormente físico hacia todo lo que hace. Entonces va a requerir de que yo realmente lo apoye, de que yo esté con él, ¿sí? Entonces, si no comprendo eso, lo voy a comenzar a maltratar y va a haber una serie de problemas, ¿sale? Entonces necesito comprender esa parte, ¿no? Que él está perdiendo el control, y fíjate bien, no es voluntario, no es porque él quiera, ¿sí? Apareció la enfermedad, es un evento fortuito y nada más, y entonces necesitamos manejarlo, controlarlo, ¿sí? Debo de entender que su parte sana y su parte enferma conviven indiscriminadamente, sobre todo en las primeras etapas. A veces les pongo de ejemplo como esta pantalla, ¿no? Que no es así. La doctora ya les dijo más o menos, un poco más aproximado cómo es, ¿no? Pero si pones la mitad de la pantalla, si la dividimos aquí, de este lado tienes la parte sana y de este lado tienes la parte enferma. Entonces, el problema o la situación es que a veces el paciente da conductas muy sanas, parece que está sano, está bien, pero a veces da conductas muy enfermas o no tan enfermas, pero el problema es que a veces son un poco absurdas, ¿sí? O nosotros las percibimos absurdas, porque como lo que decíamos hace rato, ya lo reiteraba la doctora, ¿no? O sea, ¿cómo se acuerda qué comió en su boda, qué bebió, qué hizo, y no se acuerda qué desayunó en la mañana? En cierta medida es un poco absurdo. Lo que pasa es que esta situación entre sano y enfermo, por la parte cerebral, algunas partes se enferman, conviven y se van manifestando. Entonces, a veces no logramos entender esto, ¿no? No logramos entender esta convivencia, que el cerebro se va a ir deteriorando paso a paso, ¿sí? Entonces, no es una enfermedad que dé de golpe. Debo de entender que yo soy el soporte de mi paciente y él depende de los que estamos sanos, ¿no? Aquí quiero ser muy considerado de los que estamos sanos. Ojalá con el paciente que tienes haya varios cuidadores, haya mucha gente que participe, ¿verdad? Pero generalmente sabemos que se queda uno o dos cuidadores y al rato ya tienen un problema de colapso, se están colapsando. Bueno, lo del colapso es toda una plática completa, ¿no? Pero necesitamos entender que nosotros somos ese soporte, que él ya no va a poder vivir sin el apoyo que nosotros le brindamos y le damos. Entonces es importantísimo que lo concienticemos, pero de una verdadera manera, para lograr darle ese apoyo que él requiere y que va a requerir hasta el final de sus días, ¿sale? Entonces hay que comprenderlo y hay que manejarlo. Aquí esto deprime mucho, ¿no? Él ya no tiene regreso y cada vez va a necesitar más de mí, ¿no? Pero esta parte de ya no tiene regreso, eso es importante. Es una enfermedad que va a avanzar y ya no tiene regreso, ¿no? A veces nos despegamos un poquito de la realidad, como les mencionaba hace rato con las ideas, y decimos, bueno, pues es que a lo mejor se cura, ¿no? Por eso vamos al brujo, por eso vamos al chamán, ¿no? Sí, hay gente que busca, ¿no? Y no está mal buscar alternativas, no está mal, pero a veces encontramos otro tipo de problemas, sobre todo económicos, ¿no? Y entonces estamos buscando
situaciones mágicas que hagan que nuestro paciente regrese a como era, porque es lo que deseamos, ¿sí? Entonces ya no tiene regreso. Es muy duro, o sea, nos pega aquí, ¿no? Porque en un momento determinado no nos lo podemos tragar así de buenas a primeras, ¿sí? Hay una irracionalidad que ya expliqué en toda esta parte. Entonces necesitamos comenzar a hacer un análisis verdaderamente racional, entender que ya están especificadas este tipo de enfermedades y al menos a la fecha no lo hay, ¿no? Ojalá en algunos años ya venga el control y la cura de esto, ¿no? Pero es difícil, o sea, todavía creo que estamos muy lejos de eso. Pero insisto, hay que entender y manejar esta parte, ¿no? Ya no hay regreso. Entonces necesitamos cada vez prepararnos más y atenderlo de mejor manera, ¿no? Aquí me voy a otro tipo de... perdón. Su mundo ya es otro y no lo entiendo. Esto es como una reflexión, ¿no? Ya en un momento determinado, la manera, él va a percibir, en la medida en que pueda seguir percibiendo de otra manera el mundo. Ya va a perder control, ya va a tener ciertas situaciones que no le van a permitir actuar como actuamos las personas entre comillas sanas, ¿no? Entonces su mundo ya va a ser otro, va a ser totalmente diferente, ¿sí? A veces tienen algún tipo de reacciones que nos sorprenden, ¿no? Incluso ya en una etapa muy avanzada, y que es bueno, ¿sí? Pero ya realmente tienen otra manera de ver el mundo, las cosas, y bueno, poco a poco van perdiendo esa conciencia como personas que son. Aquí puse conclusiones para ustedes, ¿no? En un momento determinado. Debo comprender verdaderamente que está enfermo a pesar de la apariencia, ¿sí? Aquí, diferente a las otras, esta parte, ¿no? A veces en las etapas iniciales, ya lo comentaba, aparentemente no está tan enfermo, aparentemente es una persona normal. De hecho, la apariencia en todas las personas que somos, pues es difícil a veces de identificar, ¿no? Si ves a los delincuentes que ponen en la tele, a veces no parecen delincuentes, es más, a veces parece que te caen bien, ¿no? Pero realmente la apariencia, la fachada que tenemos nosotros es una, y lo que hay en el fondo es una situación totalmente diferente, totalmente diversa. Entonces necesitamos comprender que la apariencia de mi paciente es una, pero bueno, el fondo es otro, y que en un momento determinado va a ir hacia abajo, se va a ir deteriorando. Le doy el tiempo de que dispongo sin alterar al extremo mi vida personal. Aquí lo que se pretende o lo que pretendemos es evitar que te colapses, que tengas el problema de colapsarte por cuidar a tu paciente, ¿sí? Fíjate bien, yo así les digo a veces a los pacientes: da tu 100% a tu paciente, tu 100% del tiempo que te sobra para él o que le estás brindando a él, más bien, para que no se escuche así tan mal, ¿no? O sea, tú vas a disponer de un tiempo para él que por supuesto te va a costar un esfuerzo y lo tienes que hacer, y en un momento determinado tienes que trabajarlo, pero también vives tú, también existes tú también tienes derecho a vivir tu vida, tienes tus relaciones, estás casado o no, tienes hijos o no, o sea, tienes una serie de situaciones. Ahora, por cuanto a las diversiones, ¿no? Ahí es donde nos sentimos mal. En un momento determinado, yo me voy al cine y ese día le pasa algo a mi paciente. ¿Cómo te sientes? Te sientes mal, cargas culpa, ¿no? Y no está bien, no está bien, porque tienes el derecho a hacer eso y más, ¿no? Tienes derecho a irte de vacaciones, o sea, tienes derecho a seguir haciendo tu vida normal, que claro, va a estar basada un poco en el momento y en la etapa en que esté tu paciente y en las necesidades que tenga que cubrir y en las personas que te estén apoyando, pero finalmente tienes derecho a vivir tu vida personal y lo necesitas hacer. Con esta parte evitas el colapso, ¿sí? Me tomo mi tiempo para relajarme y recargar energía, viene a lo mismo, ¿sí? Si no recargas tu energía, si no descansas, pues al rato hay gente que golpea a su paciente. Entonces necesitamos descansar, necesitamos manejar este tipo de situaciones, ¿no? Nunca me siento culpable, no debo sentirme, ¿no? A menos de que deliberadamente y con dolo y tú perjudiques a tu paciente, bueno, obviamente estarías mal, ¿no? Tendrías ahí otro tipo de
de problemas, ¿no? Nunca me siento culpable porque simplemente soy responsable del papel que desempeño. Aquí la palabra de responsable pues es importantísima, ¿no? La culpa no la debemos de manejar como culpa, sino como responsabilidad, ¿sale? Necesito ser responsable de todo lo que hago. Y aún a pesar de todo lo que hago y que lo hago bien, insisto, va a haber ciertas complicaciones. Entonces me siento o me debo de sentir de esta manera, ¿no? Y entiendo que estoy despidiendo a mi familiar y lo hago con dignidad, ¿no? Dignidad tanto para él como para mí. Lo estoy despidiendo, aunque una demencia en un momento determinado tarda 15, 18 años en desarrollarse, ¿no? Pero finalmente estoy en esa despedida y lo tengo que hacer de una manera digna, bilateral, porque dignidad para él y para mí, a colación de lo que hablaba, ¿no? Bueno, pues la siguiente diapositiva es la más importante, pero ya no me la pusieron por ahí, ¿no? ¿Sale?